existían antes y no las conocíamos. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo mucha gente que a veces no podía salir de la casa. Y había señoras mayores que por ahí los últimos 20 años de su vida no salían de su casa. Y personas que tenían grandes dificultades para tener instancias sociales. Y muchas de esas personas eran personas que tenían ataques de pánico. Eso históricamente se llamaba neurosis de angustia. Freud ya lo llamó neurosis de angustia, pero no estaba muy localizado en el área médica ni en el área de los psicólogos. Hoy se conoce muy claramente. ¿Qué síntomas son? Y los síntomas son síntomas muy comunes y la gente se va a sentir muchos identificados porque es bastante prevalente, bastante frecuente. Vamos a hablar cuáles son los síntomas porque por ahí en alguna medida todos sufrimos de alguno. Y es probable que todos en algún momento hayamos tenido un poquitito de pánico, de ataques de pánico, que es diferente al pánico, ¿no? Ajá. Una de las cuestiones fundamentales es la falta de aire, el sentirse ahogado. Eso es un punto central. Ya estoy ahí. Presente. Sí. ¿Taquicardia no? Taquicardia, por supuesto. No. Bueno. Sudor. No. Mareo. Okay. Dolor en el pecho. Sensaciones de qué raro que me siento. O sensaciones de parece que esta situación no es real que estoy viviendo. O esta situación o yo no soy yo, ¿no? Esas situaciones. También algunas otras cuestiones corporales. Sudoración en las sacudidos, manos. Y por supuesto sudoración en el cuerpo y o en las manos. Pero severa o un en realidad, poco. Puede ser severa si la patología es grave. Y es muy importante diferenciar lo siguiente. El ataque de pánico es parte de un componente llamado trastornos de ansiedad. Bien. Pero es un tipo de trastornos de ansiedad. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. Y es un trastorno de ansiedad que no tiene objeto externo, es decir, que no se produce ante ninguna situación concreta. No hay ningún estímulo Uno puede concreto. estar en su casa descansando un domingo, puede estar en la mitad del trabajo, puede estar en una autopista, puede estar en el shopping o puede estar de vacaciones. Y hay y distintos puede tener grados, ataque de doctor. pánico. Obviamente tiene distintos grados. Y lo importante, un problema importantísimo del ataque de pánico, esto a veces se confunde en los medios de comunicación, a veces algunos incluso colegas lo han confundido, lo confunden, es la impredecibilidad. Significa que es impredecible y eso a la persona le hace generar una situación de angustia y de no manejo de la situación, lo cual produce una cosa secundaria cuando es más grave, como decías vos, puede ser leve, moderado o grave. Cuando es grave, lo que se llama agorafobia, que es la dificultad para salir solo al exterior. Y esas personas entonces no salían solo al exterior porque tenían ataques de pánico y porque cada vez que salían, cada 2 por 3 le agarraba un ataque de estas cuestiones que son muy parecidos a sentir morirse. Claro, la gravedad es sentir morirse. El cuerpo lo siente, el cuerpo no entiende si hay una amenaza o no. El tema es que se siente morir. Una pregunta. Está muy bien lo que decís, porque en el cerebro hay una zona que se llama amígdala, que no es la de la garganta, sino amígdala significa almendra. ¿Sí? Es una forma de almendra que está en el cerebro, es una estructura que tiene la memoria emocional y que nos recuerda cuestiones anormales. Suponte si viniera una situación anormal acá, nosotros diríamos, bueno, esto no es normal. Entonces nos da taquicardia, sudores, una situación de guerra. Bueno, esa situación de guerra puede suceder sin motivo, y eso es el ataque de pánico. Ahora, yo me enteré, el hermano de una amiga hace días nada más, que de golpe, por el tema de la inseguridad, por ejemplo, que es un factor real, cada vez quiere salir menos a la calle. Es más, dejó de hacer actividades habituales como jugar al fútbol con amigos, se encierra por que lo asocia él directamente a la inseguridad. ¿Eso afecta también al ataque de pánico? Hay que diferenciar dos cosas. El ataque de pánico de las fobias. La fobia es como un ataque de pánico, pero con objeto fobígeno, es decir, que hay un objeto externo que nos condiciona. Suponemos, un avión, el miedo a la seguridad, miedo a lavarse, a ensuciarse, a contagiarse una enfermedad. Bien. Entonces siempre hay un objeto. A la multitud. A la multitud o hablar en público. Eso es mucho más predecible porque la persona evita eso, se generan conductas evitativas. El ataque de pánico no hay posibilidad de controlarlo en forma evitativa. ¿Por qué? Porque es impredecible. Uno no sabe por qué se produce. Y lo interesante de esto es que hay una zona, en el cerebro hay una parte que se prende solamente, que es la amígdala. En otra patología se prende la parte de reconocimiento sensorial de lo que vemos y la respuesta posterior. Sí o sí tratarlo, digo. Obviamente tratarlo en forma psicoterapéutica, fundamentalmente las psicoterapias cognitivas, que lo que ayudan es a reconocer el problema y después a tratarlo con relajaciones y con técnicas de reestructuración y después exposición a las situaciones para ver que la persona pueda volver a salir con un acompañante, etcétera. Y si la patología es grave, obviamente con medicaciones que son bastante benignas y son bastante efectivas. Bueno, atentos entonces porque más de los que pensamos, seguramente alguna medida tenemos de este trastorno de ansiedad, que es el ataque de pánico, a no tener miedo, simplemente a tratarlo. Una sola cosa, un primer episodio, siempre acudir al médico. No esperar el segundo. No pensar que es un pánico porque una cuestión diferencial es con una cuestión cardíaca. Perfecto. Pero si se repite, ya sí.
Gracias, doctor, como siempre. No, gracias. Vamos a repasar lo que destaca, como siempre. Estás en Crónica con la mejor información, la mejor y primero, los títulos de las 10:30. Exclusivo. ¿Cómo es el perfil psiquiátrico del Chacal? El médico legista que habló con Los Calzo confirmó que el asesino fue abusado a los 12 años por un familiar. También que tiene 8 hijos con 4 mujeres diferentes. Reveló padecer HIV y no realizar el tratamiento. El psiquiatra lo evaluó. No presenta signos de alienación mental. La Plata fue primicia, bloquean salida de micros. Turistas varados por el paro de choferes de la empresa El Rápido Argentino bloquean la salida de los colectivos de larga distancia. Río Negro, abuso sexual. Imputaron al ruso Abramovich. También fue acusado el legislador Rubén López. Una joven denunció que el exfutbolista de Boca la sometió a ella y a su prima. Ya fueron notificados y se espera que declaren en las próximas horas. Rusia, escándalo. Putin despenalizó la violencia de género. Atlético Tucumán, histórico. La Odisea tuvo merecido final feliz. El plantel sufrió 2 suspensiones de vuelos y llegó tarde a Quito. Debió jugar con la indumentaria y los botines de los pibes del sub-20. Se impuso 1-0 al Nacional con gol de Sampedri y clasificó a la fase de grupos. El técnico Lavallén denunció: averigüen qué es lo que nos pasó. Dios es justo y hoy ganamos. Un novelón, de verdad, lo del día de ayer allí en la Libertadores en Ecuador. Pero hoy jugamos y ya estamos hablando. ¿A qué hora juega Argentina, Fiora? Lourdes.